Uno de los padres de la iglesia, Santo Efraín el Siriano, Santo Efraín el Siriano, el sirio, dijo, Efraín el sirio, cuando comes este pan, recibes el fuego del Espíritu Santo. Habemos recibido el fuego del Espíritu Santo. Pero San Pablo dijo a Timoteo, you must fan into flame the gift that was given to you. Debéis avivar el don que se os ha dado, que se prenda como una llama. Because you have not received a spirit of timidity, Porque no habéis recibido un espíritu de timidez, but of power sino de poder and love, y de amor, and self-control. y de seguridad en vosotros mismos, de confianza. I feel that the Lord wants to give every one of us a new boldness. Y yo siento que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros una nueva valentía, Y una nueva audacia that comes from love. que viene y procede del amor. A new boldness in proclaiming the Word of God. Una audacia nueva para proclamar la palabra. And a new boldness in using the gifts of the Holy Spirit. Una nueva audacia, valentía en utilizar los dones del Espíritu Santo. And I think the Lord is saying to you, Y creo que el Señor os está diciendo, it's time to let go of the limits you have put on me. es momento de que abandones, dejes atrás todos esos límites que te pones. The limits of what you think I can do through you. Los límites es cuando... The limits of what you think I can do through you. Los límites de lo que piensas que yo puedo hacer a través de ti. Because I have no limits. Porque yo, dice el Señor, no tengo límites. Some of you have had a gift of the Spirit you have been using for many years. Hay muchos de vosotros, a lo mejor, que habéis utilizado un don durante muchos años. And you may say, I have the gift of prophecy, but I don't have the gift of word of knowledge. Pues a lo mejor pensáis, yo tengo el don de profecía, pero no tengo el don de la palabra de conocimiento. Or I have the gift of tongues, but I don't have the gift of healing. Tengo el carisma, el don de lenguas, pero no tengo el carisma de sanación. Or I have the gift of prophecy, but I don't have the gift of miracles. Tengo el don de profecía, el carisma, pero no tengo el de milagros. And the Lord is saying, no limits. Pero el Señor no tiene límite. He doesn't want you to put limits on Him. Tú eres el que te pones límites. So we are going to pray that the Lord fan into flame the gift He has given us. Vamos a pedir que el Señor avive esa llama de los dones que nos ha dado. And that He fill each one of us in a new way. Y que nos llene a cada uno de nosotros de una manera nueva. With the Holy Spirit and His gifts. Con el Espíritu Santo y sus dones. So let's stand up. Vamos a ponernos de pie. And let's call upon the Holy Spirit together. Let's call upon the Holy Spirit together. Y vamos a invocar al Espíritu Santo juntos. Come, Holy Spirit, come. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Ven, Santo. Espíritu Santo. Holy Spirit, come and fill our hearts. Come and fill this room. We invite you. Move in us, Holy Spirit. We want more, Lord. We want more, Lord. Queremos más, Señor. Más, Señor. Más, Señor. Queremos más, Señor. Más, Señor. Queremos más fuego, Señor. Más audacia, Señor. We ask you for more, Lord.
Te pedimos más, Señor. We invite you, Holy Spirit. Te invitamos, Espíritu Santo. February 17th this year. El 17 de febrero de este año, el Señor me regaló una palabra, una profecía. There was a small group of leaders gathered in Pittsburgh. Un pequeño grupo de servidores de la renovación nos reunimos en Pittsburgh. Exactly 50 years after the Duquesne weekend. Exactamente en el mismo día que 50 años antes había tenido lugar el retiro de Duquesne, en el mismo lugar. And this word was first from Psalm 42. Y esta era del Salmo 42. Deep calls to deep. Lo profundo llama a lo profundo. In the roar. El abismo llama al abismo. In the roar of waters. En ese rugir de las aguas. Like the Lord is saying, and He is saying now. Y el Señor decía y dice ahora: Worship me from your depths.
Alabadme desde vuestros abismos, desde vuestra profundidad. Call to me from your depths. Llamadme desde lo profundo. Call to me Llamadme. that the floodgates would be opened Que se abran las compuertas del cielo. and that my spirit would be poured out on the Y earth. que mi espíritu se derrame sobre vosotros. And then the next part of this word was from Genesis chapter 7. Y la siguiente parte de la palabra que me regaló es de Génesis en el capítulo 27. No, No, 17. 17. No, Genesis 7. Okay. And I didn't remember the date when I said this. Ella no se acordaba de la fecha cuando le dio esta palabra, no estaba pensando en la fecha. But it says, Pero dice la palabra, in the second month, en el segundo mes, on the 17th day of the month, en el día 17 del mes, in the 600th year of Noah, en el año 600 of Noah, de Noé, the floodgates were opened. se abrieron las compuertas. The windows of heaven were opened. Las ventanas, yeah, but in the Bible, It says that. says compuertas. Oh, okay. Okay, it's not ventana, it's a compuerta. Okay. And the fountains of the great deep burst forth. Y The fountains. y las fuentes de ese abismo se estallaron, se rompieron. And water came upon the earth. Y el agua cayó sobre la tierra. I didn't realize it was the 17th day. Y daos cuenta, en ese momento los que estábamos reunidos era el día 17 Of the second month. del segundo mes. And it was exactly 600 months. Y era exactamente 600 meses después The Duquesne weekend. del retiro de Duquesne, del fin de semana del retiro de Duquesne. The Lord wants to open the floodgates again. El Señor quiere volver a abrir esas compuertas del cielo. He is asking you, will you be a compuerto? Tú quieres que se abran, quieres ser esa compuerta que se abre. Then let us ask Him again from our depths. Entonces, desde lo más hondo de nosotros, volvamos a pedirle To open the floodgates. que abra las puertas. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. And rain upon the earth. Let the floodgates be opened. Que se abran las puertas del cielo. First Lord, let the water of your Spirit come and cover the earth, O Lord God. The earth will be covered with the knowledge of God. Let us come on the sea. Lord God, that your Spirit will be released in this nation. Que se revele tu Espíritu Santo En esta nación. en esta nación. En este país. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Change our lives. Cambia nuestras vidas. Just put your hand on somebody near you Poned vuestra mano sobre alguien que esté a vuestro lado and just call down the floodgates of heaven. y pedid que las compuertas del cielo Come, Holy Spirit, on my brother se and my abran y sister. caigan sobre Open cada the uno. heavens, O God. Give new gifts. Y volver a pedirle a Dios. Give new gifts, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo, dale tu don. Nuevos dones. Nuevos dones. Nuevos dones, nuevos dones. Come with your fire. Ven con tu fuego. Come, Holy Spirit. Fill my brother. Fill my sister. Espíritu Santo, llena a mi hermano, llena a mi hermana. Más, Señor. Más, Señor. Now, ask the Lord to show you a gift He is giving to your brother or your sister, and then tell them. Dile al Señor que te muestre el don que le está regalando a tu hermano o a tu hermana y díselo a esa persona.
Pídele al Señor que te revele lo que le está regalando en este momento a esa persona y díselo. Díselo. Don't be shy. No seáis tímidos. Whatever the Lord puts in your mind, just don't think Cualquier about it. cosa Don't que el Señor analyze. os ponga en la mente, os ponga en el corazón, no tengáis miedo y decírselo a vuestro hermano, a vuestra hermana. Don't analyze. No analicéis, no penséis. Just tell your brother, your sister, Simplemente the dejaos first llevar. thing that comes into your mind. La primera cosa que os venga a la mente. Holy Spirit, come. Let's lift up our hands to the Lord like children. Just lift up both your hands to the Lord. Vamos a levantar nuestras manos al Señor como esos niños que levantan hacia su papá las manos. Our Heavenly Father loves to give gifts to His children. Al Padre Celestial le encanta darle regalos, dones a sus hijos. We receive, Lord. Queremos recibir, Señor. We do receive. We receive. Hemos recibido. Recibimos. Hemos recibido. Bien, sí. We say yes, Lord. Sí, Señor. Te decimos que sí porque hemos recibido de ti. Thank you, Lord. Thank you, Gracias, Lord. Señor. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Just now, just pay attention to what the Holy Spirit is doing. Prestad atención a lo que el Señor quiere hacer. Some of you may feel a tingling in your hands. A lo mejor alguno está sintiendo como un cosquilleo en sus manos. Some of you may feel a shaking. O a lo mejor notáis como que tembláis. If you feel the Lord is doing something, or if you feel heat, or you just feel the presence of the Lord, raise Si your hand. sientes físicamente que el Señor está haciendo algo porque sientes calor, si sientes algo diferente que te indica que es el Señor, And then raise your hand. levanta la mano. Levanta la mano. Thank you, Lord. Let's keep praying. Let's ask for more. Y seguid orando durante un tiempo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Holy Spirit, fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Libéranos, Señor. Llénanos, Señor. We say yes to your gifts, Sí, Lord. Señor. Decimos sí a los dones que tienes, Señor. I think the Lord wants to give some of you the gift of tongues for the first time. Algunos de los que estáis aquí, el Señor os quiere regalar el don de lenguas por primera vez. Let us all worship the Lord together in tongues. Vamos a alabar todos juntos al Señor en lenguas. If you don't yet have that gift, just begin to praise and just allow the Holy Spirit to take over. Si todavía no tienes ese don, simplemente abre la boca, comienza a hablar y deja que el Espíritu Santo obre. Let's sing in tongues together. Vamos a cantar en lenguas juntos. Hallelujah.
rompiendo esas barreras que hay en los corazones de algunos de vosotros. Some of you have had chains around your heart. Algunos habéis estado encadenados con cadenas en vuestro corazón. Hurts from the past. Con esas dolores, con esas cosas, heridas del pasado. Disappointments. Con esos desengaños. Disillusionment. Desilusiones. Or things that have sins that have been committed against you. O pecados que se han cometido contra The vosotros. Lord is freeing you from those chains right now. Y el Señor está rompiendo en este momento esas cadenas. It's a new day. Es un nuevo día. It's a new beginning. Es un nuevo comienzo. And the Lord says, don't look to the past anymore. Y el Señor te dice, no mires más al pasado, I'm doing something new. porque estoy haciendo algo nuevo. It's a new beginning for you. Es un nuevo comienzo para He's ti. turning the page in your life. Está girando, pasando la página de tu vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We say yes. Decimos sí. Decimos sí, Señor. We are in the upper room now. Ahora estamos en el cenáculo, We are going out into the streets of Jerusalem pero tenemos que salir a las calles de Jerusalén with no less power. con todo el poder, No less power than the apostles and Mary. y tenemos el mismo poder que tenían los apóstoles en ese momento. And the 120 disciples who were in the upper room. Y los 120 discípulos que estaban en el cenáculo. Are you ready to change this nation? ¿Estáis preparados para cambiar este país, esta nación? In the glorious name of Jesus. En la gloria del nombre de Jesús. Are you ready? ¿Estáis listos?